y muy gráfico, 5 decretos que se voltearon, entre ellos la disolución de Vialidad, la reformulación de INTI, de INTA y también la emergencia pediátrica y el refuerzo presupuestario universitario. En línea para hablar sobre este último asunto, el rector de la UNR, Franco Bartolacci. Rector Guillermo Sisman le habla en LT8. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Sensaciones, un par de horas después de aprobado el Senado esta ley tan importante, ¿qué implica para las universidades públicas? Implica la posibilidad de encontrar una solución real a los problemas estructurales que estamos atravesando y que venimos planteando desde el año pasado. Nosotros queremos agradecer a todos los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores que acompañaron esta iniciativa. Por supuesto, también destacar mucho el esfuerzo de la comunidad universitaria de todo el país, Guillermo, porque realmente las condiciones son en algunos aspectos muy precarias y sin embargo sigue sosteniendo todo lo que sucede en el ámbito universitario y sobre todo agradecer a la sociedad argentina, porque yo no tengo ninguna duda que no hubiese llegado la universidad pública hasta acá en las condiciones que estamos, si no fuera por el acompañamiento que la sociedad en su conjunto manifestó a lo largo de estos últimos años. La expectativa es poder sostener la ley. Claro, porque el presidente, y con eso le quería marcar, el presidente ya avisó que va a vetar, está la chance de que el veto sea blindado o rechazado como ocurrió con la emergencia en discapacidad. ¿Qué escenario ven para lo que viene? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se ha manifestado una mayoría muy holgada, muy por encima de los 2/3 en senadores y prácticamente los 2/3 en diputados, lo cual nos genera la expectativa de poder sostener ante un posible veto la ley en el Congreso de la Nación, y vamos a trabajar para eso. Con la misma responsabilidad con que lo hemos hecho a lo largo de todo este camino. Conversando con los legisladores nacionales, tratando de que se comprenda por qué es importante que esta ley quede en pie. Nos permite zanjar la discusión universitaria, pero además garantizar las condiciones mínimas indispensables para el funcionamiento. Y además yo creo que responde razonablemente, porque lo hemos dicho muchas veces, no compromete fiscalmente al Estado, responde a una pregunta de fondo, que es ¿qué tipo de país queremos construir? Todos somos conscientes que hay una situación económica delicada, que hay que hacer un esfuerzo, que hay un contexto de escasez. El fondo de la discusión es que nosotros entendemos que la educación pública de excelencia, la producción de conocimiento y la ciencia, sobre todo en esas condiciones, tienen que ser una prioridad. Uh-huh. No porque lo entendamos solamente nosotros, es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo. Entonces, la expectativa es, sobre la base del acompañamiento que esta ley tuvo en su tratamiento, con la responsabilidad y la razonabilidad con la que hemos venido trabajando hasta ahora, poder conversar con todos los legisladores en todas las provincias para poder sostenerla en el Congreso. Nosotros tenemos la próxima semana, Rosario va a ser sede de un plenario de rectores y rectoras de todo el país, un plenario ordinario que se hace en el segundo semestre. Paralelamente se va a convocar al primer Congreso de Innovación Universitaria. Es todo el sistema universitario del país en nuestra ciudad discutiendo qué reformas necesita para seguir mejorando los aspectos que tiene mejorar. Bueno, en el ámbito del plenario, donde nos reunimos las autoridades de las universidades públicas nacionales, vamos a definir la estrategia hacia adelante. Rector, a propósito de la estrategia del gobierno, de vetar y que después vuelva al Parlamento, el argumento que se ha escuchado es que es irresponsable desde el punto de vista fiscal, que tiene un gran impacto y que pone en peligro el superávit fiscal. ¿Pone en jaque el superávit de las cuentas públicas esta ley que aprobó el Parlamento? Eso no es cierto. Lo hemos dicho muy claramente. Establece el proyecto con mucha responsabilidad de dónde salen los recursos. Afecta solo el 0,2% del PBI, por lo tanto su incidencia es marginal. Pero además, permitime, Guillermo, el beneficio de la duda, porque el argumento de la afectación del presupuesto nacional aparece solo en algunos casos. Cuando hay a veces reducción de alícuotas o exenciones de algún tipo que define Presidencia de la Nación, pareciera que no resulta importante qué impacto eso tiene en el presupuesto del país. O cuando se incrementa en más de un 1000% el presupuesto de los servicios de inteligencia, parece que no fueron problemas qué impacto presupuestario eso puede tener.
Entonces, vuelvo, cuando uno distribuye un presupuesto, también de alguna manera es una declaración de principio, de qué tipo de comunidad está aspirando ser. Nosotros lo que decimos modestamente, mirando lo que hacen los países desarrollados del mundo, mirando también la historia de la Argentina y lo que necesitamos para poder resolver nuestros problemas, que en un contexto de escasez hay que priorizar y cuidar lo que pasa en el ámbito de la educación, porque aunque no parezca, porque la coyuntura nos hace interpretar a veces que los problemas están en otro lado, no tengas ninguna duda que nosotros vamos a resolver los problemas que tenemos si hacemos mejor las cosas en el ámbito de la educación. Para eso tiene que haber recursos mínimos para que funcione bien, nadie pide holgura, y tiene que haber un salario digno para los trabajadores docentes y no docentes por la tarea en que realizan, que es ni más ni menos que formar a los futuros profesionales de la nación, que es condición indispensable para poder tener un modelo de desarrollo para el país. Entonces, nadie puede justificar que hoy el 60% de los docentes universitarios aproximadamente esté cobrando entre 200.000 y 600.000 pesos por mes. Y debería ser razonable que nos podamos sentar en una mesa y encontrar una solución a ese problema. Bueno, ojalá podamos finalmente sostener la ley, que eso resuelva los problemas y que todos pongamos las energías en lo que tenemos que poner. Si la ley queda firme, eventualmente no es vetada, o si el veto es rechazado por el Parlamento, en concreto, ¿cuánto mejorarían los salarios universitarios? Y lo que hay es una en el proceso inflacionario. Lo que establece la ley es la necesidad de que el gobierno convoque al ámbito paritario nacional, que no ha funcionado a lo largo de todo el año, y encontrar allí una respuesta que permita recomponer ese porcentaje perdido que está alrededor del 30%. Lo mismo con el presupuesto para funcionar, con lo que se denomina gastos de funcionamiento. Eso solucionaría el problema presente y hacia atrás. Y además hay voluntad en la comunidad universitaria del país de encontrar en una mesa un acuerdo, porque por supuesto que nadie espera que esa recomposición sea de un mes para otro. Es un acuerdo que pueda progresivamente ir recomponiendo eso que se ha perdido respecto de la inflación. No es un incremento por encima de la inflación registrada, sino por la inflación que han denunciado los organismos oficiales. Ni más ni menos. Pero después tenemos que ponernos a trabajar, además, Guillermo, y esto quiero advertirlo con suficiente tiempo, en el presupuesto del año que viene, porque todos los problemas que tuvimos las universidades... Es porque hay un presupuesto reconducido de 2023, claro. Exactamente. Es porque por segundo año tenemos presupuesto reconducido. Entonces yo lo que quiero advertir que, además de todo esto, es importante que el Congreso pueda discutir un presupuesto y aprobarlo antes de fin de año, porque si vamos a un 2026 nuevamente con presupuesto reconducido, la situación va a ser realmente límite. Esperemos que no sea así. Nosotros vamos a contribuir para que eso pueda suceder. Un presupuesto reconducido da previsibilidad, uno puede planificar, hace más transparente la distribución de recursos. Lo mejor que no puede pasar es que el Congreso diga cuánto reciben las universidades, aún poco, ver cuándo, para poder programar las actividades del próximo año. Rector, gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. No, a ustedes, un abrazo grande. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, celebrando la ley que aprobó ayer el Senado de financiamiento universitario, aún a sabiendas que el presidente Milei la va a vetar, pero con esperanza de que ambas cámaras rechacen el veto. 7:29, Tandy, venimos.